Tras más de una década de odisea legal, todo sucede muy rápido. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se declara culpable de espionaje. ¿En qué consiste el acuerdo al que ha llegado con el gobierno de Estados Unidos? Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Julian Assange sale de prisión, abandona el Reino Unido, llega a una corte de las Islas Marianas en el Océano Pacífico tras llegar a ese acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. Está previsto que se desplace a Canberra, capital de Australia, en las próximas horas. La Unión Europea inicia formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia en lo que se anticipa como un largo y complicado camino hacia la membresía, un camino que podría extenderse durante años. El Tribunal Supremo de Israel ordena al gobierno que reclute a judíos ultraortodoxos, un revés para el primer ministro Benjamín Netanyahu y su coalición gobernante, que necesita a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Julian Assange, liberado de una cárcel del Reino Unido, llegó este miércoles a una corte estadounidense en una isla del Pacífico donde el fundador de Wikileaks firma un acuerdo que le permite recuperar la libertad y llegar a su país natal, Australia. Assange se declaró culpable de violar la ley de espionaje tras haber revelado centenares de miles de archivos militares clasificados del ejército estadounidense. Su sentencia se dará por cumplida considerando el tiempo que pasó ya en una prisión de alta seguridad en el Reino Unido. Con este proceso, Assange logra evitar la extradición a los Estados Unidos y queda en libertad. Assange sella el acuerdo con la justicia estadounidense en un tribunal en las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico. Es territorio estadounidense, recordemos. José Díaz Briceño en Washington. Assange se ha declarado culpable de violar esa ley de espionaje de Estados Unidos, algo impensable al principio. ¿Qué se sabe de lo que ocurre hasta ahora dentro de esa corte, José? Así es, oficialmente Julian Assange se ha declarado culpable de viva voz en la Corte Federal de las Islas Marianas del Norte, en la isla específica de Saipán, a más de 12.500 kilómetros de Washington. Esto ya es el miércoles por la mañana, hora local de las Islas Marianas del Norte. Todo esto lo relatan reporteros locales que están cubriendo la corte y aseguran que Assange se declaró diciendo que había leído con claridad ese acuerdo y que lo había firmado el día que salió de la prisión en Londres previo de llegar a las Islas Marianas del Norte. También aseguró no haber sido presionado de ninguna forma para rechazar su derecho a seguir avanzando en el proceso, y esto asegurando también que estaría contento de regresar a Australia. El fiscal del caso que estaba presente también en la corte, Thomas Mackenzie, aseguró que este proceso, esta audiencia que se le siguió hoy, había ocurrido en ese territorio estadounidense por estar cerca del el territorio natal de Assange, el país de Australia. Se sabe también que el embajador australiano también estaría presente acompañando el proceso, es decir, toda una diligencia que se espera culmine pronto y pueda ya Assange dirigirse directamente a su país natal para después concluir esta saga impensable, como bien decías, de más de 10 años de reclusión, tanto en cárceles como en la Embajada de Ecuador en Londres. Y una saga que ahora parece que termina bastante rápido. Conocemos, José, la letra pequeña de ese acuerdo de culpabilidad. ¿Qué condiciones se conocen y cómo se ha concretado su excarcelación y declaración de culpabilidad con tanta celeridad? El acuerdo no ha sido publicado por el gobierno estadounidense y, sin embargo, sabemos previamente que el gobierno australiano había estado presionando duramente, al menos desde abril de este año, a la administración del presidente Joe Biden y al Departamento de Justicia en específico para regresar a Assange, permitir a partir de un acuerdo como el que se llegó ante la justicia para poder justamente excarcelarlo. También sabemos que la administración Biden
evaluaba los distintos conflictos que podría tener para lograr una extradición desde Reino Unido de Assange y que se había dilatado ya por años. Todo esto, y además al estar en un año electoral, había colocado a la administración Biden con una papa caliente en las manos, y es por esto que este acuerdo sugerido por Australia y que se concretó hoy ya era la salida más fácil. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Es un día importante también para Ucrania, que comenzó las negociaciones con la Unión Europea para unirse al bloque comunitario. Vamos a repasar cuál es el camino que ha tenido que recorrer Ucrania para llegar a este punto y lo que tiene aún por delante. La solicitud para ser miembro de la Unión Europea fue una de las primeras reacciones de Ucrania tras ser invadida por Rusia en febrero de 2022, algo que el país percibe como vía para mayor bienestar y seguridad. La Unión Europea aceptó iniciar el proceso, pero dejó claro que Ucrania tiene que hacer reformas antes de dar nuevos pasos. Los aspirantes a ingresar a la UE deben asumir estándares como el Estado de Derecho, los derechos humanos y una economía de mercado competitiva. Ucrania ha hecho sus deberes promoviendo reformas para combatir la corrupción y limitar la influencia de los oligarcas. Todo esto mientras combatía con Rusia. Así se ganó el elogio de la presidenta de la Comisión Europea. Han hecho grandes avances, mayores de los que se espera de un país en guerra. Están implementando profundas reformas mientras se encuentran en guerra. La meta es alcanzable. Ahora que la Unión Europea aprobó las reformas de Ucrania, las negociaciones de adhesión pueden comenzar. Van a ser complejas en el aspecto técnico. Las negociaciones van a pasar por cada uno de los 35 capítulos del reglamento de la Unión Europea, que Ucrania debe asumir en su totalidad. Eso incluye las políticas de áreas como la fiscal, energía y justicia. Los 27 miembros de la Unión Europea tendrán muchas ocasiones de aprobar o bloquear los ingresos de Ucrania. Acceder a este club puede llevar años o incluso décadas. El camino de Ucrania para entrar a la Unión Europea puede ser bastante largo. El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado que el ejército empiece a reclutar a hombres ultraortodoxos. La decisión pone fin a un sistema de décadas de antigüedad que eximía a los ultraortodoxos israelíes del servicio militar. La mayoría de los hombres y mujeres judíos de Israel están obligados a servir en las Fuerzas Armadas. Los jueces del Tribunal Supremo declararon que no existe base jurídica para eximir a los ultraortodoxos. Esta sentencia afecta a unos 63.000 hombres. El reclutamiento de judíos ultraortodoxos es un asunto que está provocando grandes divisiones dentro de la sociedad israelí y también en el gobierno. Maya Siminovich en Tel Aviv, ¿qué significa este proyecto de ley para el gobierno de coalición y sobre todo para la figura del primer ministro Netanyahu? Hola, Ana. En realidad sí que está provocando división. Este tema ha provocado siempre división en la sociedad israelí desde hace 76 años, pero en este gobierno no provoca ninguna división. Están todos de acuerdo en que los ultraortodoxos no deben servir. Por eso el dictamen del Tribunal Supremo hoy, que ha sido recibido como un hito histórico, se opone a lo que piensa el gobierno, con lo cual hay que ver qué es lo que va a pasar en la práctica, pero por ahora han sido afectados tanto Netanyahu como sus socios de ultraderecha y ultraortodoxos, que sobre todo los ultraortodoxos, que opinan que todos estos muchos miles de varones no deben servir porque ellos consideran que estudiando la Torá es su modo de servir a la patria. Se niegan tanto que se manifiestan, cortan el tráfico y van con pancartas que dicen incluso antes muertos que reclutados. Con lo cual, el conflicto sigue estando con ellos y a partir de ahora, aparentemente, gradualmente, algo puede ser que cambie. Me pregunto, Maya, ¿qué se espera cuando los legisladores comiencen a debatir la medida? Las leyes israelíes requieren 3 lecturas para aprobarse y pasan por varios comités que pueden alterar completamente su contenido. Exacto, Ana. Por eso mismo, si bien ha habido una reacción de los partidos ultraortodoxos violenta, verbalmente, diciendo que era un acto dictatorial y que están muy en contra de esto, se ha ido apaciguando a lo largo de las horas. Esto pasó a mediodía más o menos, porque en realidad tiene que pasar esas 3 lecturas. Hay un montón de parlamentarios que no es seguro que vayan a aprobar esta ley.
Es una ley súper conflictiva, no solamente porque hay un montón de personas que no solamente no están integradas en la sociedad israelí civil, que son estos ultraortodoxos, sino que tampoco quieren estarlo. Entonces la pregunta también es llevar a la fuerza a gente que no quiere servir, y además de servir en un ejército, no en un refugio. Eso es una cosa muy, muy compleja, por eso no hay blancos y negros como en casi nada, pero en esto tampoco. Y entonces lo que va a pasar seguramente, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero no sabemos cómo van a votar. Los parlamentarios tienen bastante margen de maniobra y además vienen las vacaciones de verano, con lo cual ya no va a haber Knesset dentro de 4 semanas. Veremos qué pasa. Estaremos pendientes, como siempre. Maya, muchísimas gracias por todo esto. Gracias, Ana. Y pendientes también de imágenes que se repiten, como las de familias palestinas que ven como excavadoras custodiadas por policías demuelen sus viviendas, que son comunes esas imágenes en Jerusalén Este, pero desde que el actual gobierno de Netanyahu asumiera el poder, son una realidad aún más patente para muchos palestinos que se han visto forzados a levantar sus hogares sin permiso. Las órdenes de demolición se han acelerado, además, desde los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre. Este papel puso patas para arriba la vida de Mohamed Odeh. Es una orden para demoler su casa, construida sin permiso israelí. Él vive con sus padres, esposa y hermanos. Me cuenta que la suya fue una de las 13 órdenes de demolición emitidas por Israel ese día. Me dijeron, o derribas tu casa o nosotros lo haremos por ti. Mohamed y su familia viven en Jerusalén Este, que Israel ocupó en la guerra de 1967 y la anexionó en 1980, declarando toda la ciudad capital eterna e indivisible. La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce esta anexión y los palestinos reivindican Jerusalén Este como capital de un futuro Estado independiente. La mayoría de los 360.000 palestinos de Jerusalén viven ahí. Aún así, conseguir permisos para construir casas les resulta virtualmente imposible, según la ONU. Sostiene que Israel destina poca tierra a la construcción palestina mientras promueve asentamientos israelíes. Así lo ve también Aviv Tatarsky. Él es investigador en la organización israelí Ir Amim, que se dedica al conflicto israelí-palestino en Jerusalén. Los permisos son controlados por la municipalidad en base a planes para zonas que controla el gobierno. Las dos autoridades se aseguran de que los planes para zonas no se adecúen al tamaño de la población. Cuando las comunidades palestinas de Jerusalén presentan planes de construcción, la mayoría de las veces son bloqueados, rechazados. Con estos antecedentes, Mohamed ni siquiera solicitó un permiso de construcción. Sabía que lo rechazarían. Simplemente levantó su casa en su terreno. La multa por hacerlo es la demolición. Organizaciones civiles advierten de que Israel aumentó las demoliciones desde el ataque terrorista del 7 de octubre. No quieren a muchos árabes acá. Quieren reducirnos. Esa es una acusación que rechaza tajantemente el vicealcalde Aryeh King, referente de los colonos israelíes. Dice que el aumento de las demoliciones es para cumplir la ley. Y afirma que los permisos de construcción no discriminan a los residentes palestinos. Si realmente quisiéramos crear un ambiente para expulsarlos, no invertiríamos aquí. Para el activista palestino antidemolición Fakhri Abu Diab, ninguna de las inversiones que menciona King son para la comunidad palestina. Ante las ruinas de su hogar, dice que los colonos israelíes que viven en el barrio de Silván, en Jerusalén Este, no tienen problemas para construir casas. Mientras tanto, las autoridades israelíes demolieron su casa en febrero. Demolieron mi vida, mi pasado. Mi madre estaba acá. Ella me dio a luz aquí. Bajo estos escombros debe haber una foto mía con mi madre, de hace 50 años. No hay nada que pueda devolverme eso. La organización civil de Ir Amim teme que esta ola de demoliciones desate la violencia en Jerusalén. Me cuenta que en guerras anteriores en Gaza, Israel solía detener las demoliciones para evitar que las tensiones aumenten acá.
Ahora notamos una política distinta. Creemos que este gobierno no ve los enfrentamientos como un riesgo, sino como una oportunidad que le permite implementar medidas más drásticas y violentas. Amim dice que esto se debe a que el ministro nacional de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, proviene de la ultraderecha nacionalista. Él está al frente de la fuerza de seguridad que lleva adelante las demoliciones. Para el vicealcalde King, Ben-Gvir está haciendo lo correcto. No estamos demoliendo lo suficiente en Jerusalén Este. Mientras espera que la topadora venga a demoler su casa, Mohamed me cuenta sus planes. Si demuelen nuestra casa, montaremos una carpa y nos sentaremos aquí. No abandonaremos nuestro hogar. Cambiamos completamente de tema. Hablamos de un megaacuerdo en la economía, Juliana. Así es, Ana, y es que el grupo automovilístico alemán Volkswagen invertirá hasta $5.000 millones para formar una empresa conjunta con el fabricante de vehículos eléctricos estadounidense Rivian, de la que también es socia Amazon. Volkswagen explicó este martes en un comunicado que invertirá $1.000 millones de forma inmediata y que añadirá $4.000 millones a medida que Rivian alcance ciertos hitos contractuales. El acuerdo será un salvavidas para la startup estadounidense que buscaba capital y da a Volkswagen acceso a la tecnología de punta. Se prevé que la empresa conjunta combine los puntos fuertes de ambas compañías para potenciar la innovación y reducir los costes de producción por vehículo. Y en Dinamarca, uno de los principales exportadores de carne de cerdo y productos lácteos será el primer país en introducir un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de ganado. A partir de 2030, Dinamarca se convertirá en el primer país en hacerlo. El gobierno danés alcanzó un amplio acuerdo con los agricultores, la industria, los sindicatos y los grupos ecologistas sobre esta medida para la agricultura, que es la mayor fuente de emisiones de CO2 del país. A pesar de las preocupaciones iniciales, los agricultores daneses afirmaron que el compromiso final les permite mantener su negocio. En Estados Unidos, los grandes minoristas se preparan para sus promociones de verano. Amazon, Walmart y Target han revelado cuándo planean celebrar sus periodos de grandes descuentos de una semana de duración este verano. El objetivo es captar la atención de los consumidores preocupados por los precios. Consumidores que siguen siendo reacios a comprar bienes discrecionales en una economía en medio de la inflación. La medición de esta inflación en el mes de mayo fue de 3,3%, una cifra que, aunque aún está lejana del objetivo del 2% de la Reserva Federal, genera expectativa en los mercados de que la Fed podría anunciar una rebaja de tasas. Estados Unidos se le conoce como la meca del consumo, pero la inflación pasa su factura y analizamos esta movida de las grandes minoristas con mi colega Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto en Nueva York. Ana, se ha disparado la competencia por el consumidor. ¿Ha caído tanto el consumo? Las ventas al por mayor en mayo avalan que la economía se está ralentizando y desde hoy además hemos conocido que la confianza de los consumidores también está a la baja debido a una perspectiva algo peor en las empresas, el mercado laboral se está enfriando y los ingresos se están moderando. No es casual entonces que coincidan en el tiempo las grandes rebajas de Amazon, de Walmart, de Target, grandes cadenas, pero también de ofertas en Burger King, un nuevo menú más barato en McDonald's, descuentos en Starbucks, en tiendas como Aldi, Walgreens, IKEA. Todos están compitiendo por la atención del comprador y la atención de que tienen los mejores precios. Los consumidores, cuyo gasto es responsable de 2/3 de la economía de Estados Unidos, siguen gastando, pero gastan de otra manera. Están mirando más el bolsillo, buscan mejores los precios, lo barato para ahorrar dinero y para no sumar más deuda en las tarjetas de crédito. Los economistas y los comerciantes están sabiendo, ya saben, han experimentado que los hogares de bajos ingresos están ya muy perjudicados con los altos precios en los que ha dejado la inflación, los precios, y las familias de ingresos medios van detrás. Esto que estamos viendo ahora es un paso deflacionista que puede continuar. Ana, y la Reserva Federal finalmente es un poco lo que busca, ¿no? Enfriar la economía, presionar los precios a la baja. ¿Cómo está la cosa?
Sí, sin duda. La forma en la que tradicionalmente se ha rebajado la inflación es a través de subidas de tasas de interés que desincentivan el consumo y ponen presión a la baja en los precios. Esta política monetaria normalmente tarda tiempo en manifestarse, igual que tarda tiempo en cambiar el resultado cuando la acción es la contraria, aunque normalmente en esto se tarda menos. Es algo que preocupa a los economistas y analistas de mercado porque es una fina línea la que separa en este marco de decisiones el crecimiento de la crisis. Ahí se está yendo con mucha precisión ahora y en este sentido muchos economistas advierten que la Fed está llegando tarde a la rebaja de las tasas de interés, que se tiene que seguir la estela del Banco Central Europeo, porque la inflación está a la baja, lentamente, pero es la tendencia. El viernes vamos a conocer, de hecho, la cifra de la inflación que más le gusta ver a la Reserva Federal, el PCE, y se verificará si se camina en la dirección correcta. Los mercados, de momento, no creen el mensaje conservador de la Reserva Federal y creen que habrá más rebajas de tipos. Esa cifra la revisaremos juntas este viernes. Ana Nieto, muchas gracias por esta panorámica y hasta la próxima. Gracias, Juliana. La diseñadora británica ícono del punk Vivienne Westwood falleció en 2022, pero su obra está más vigente que nunca. La exclusiva casa de subastas Christie's recaudó más de €500,000 en algunos de los artículos de su colección personal. La cuantiosa suma, que será donada a la ONG Vivienne Foundation, creada por la propia diseñadora, se logró tras una puja en directo en la ciudad de Londres. Más de 95 lotes representaban un repaso por 4 décadas de trabajo de Westwood, con objetos como 10 carteras de colección limitada o su recordado vestido de Cenicienta. Para beneplácito de sus fanáticos, Christie's reservó otro lote de objetos que saldrá a subasta en Internet el 28 de junio. Bueno, dejamos la historia de la moda para entrar a la política en América Latina. Y también con una mujer, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Ciudad de México con colectivos feministas donde se comprometió a hacer efectivos esos derechos de las mujeres. En el evento, que contó con la asistencia de activistas, artistas y políticas, le entregaron el bastón de mando de las mujeres como muestra, símbolo de confianza y un decálogo con la agenda feminista. Sheinbaum argumentó que pone el foco en los derechos de las mujeres y que eso es necesario para seguir construyendo un país más justo. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones de Claudia Sheinbaum. Pero el pueblo de México dijo con fuerza y determinación: es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Eso significa que la transformación es feminista. Lucha siempre por la reivindicación de todos los derechos para todas las mujeres y también por el bien de todos y de todas, primero las mujeres indígenas, primero las mujeres afromexicanas, por el bien de todos y de todas, primero las mujeres pobres. En Ecuador comenzó hoy el juicio por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio en un atentado cometido por un grupo de sicarios colombianos el pasado 9 de agosto de 2023, días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la audiencia de hoy, la Fiscalía presentó el audio completo de un testigo protegido, quien afirmó tener la información de que había un precio de $200.000 por la vida de Villavicencio. Tras las acusaciones de la Fiscalía, la jueza del caso dispuso que 5 personas fueran a juicio. Carlos Edwin Angulo Lara, alias El Invisible, y Laura Dayanara Castillo Belin son acusados de ser autores directos del asesinato, mientras que otras 3 personas serán juzgadas por posible complicidad. Todos los acusados se encuentran detenidos. El presidente de Kenia, William Ruto, prometió el martes reprimir firmemente lo que califica de violencia y la anarquía tras nuevas protestas masivas contra un proyecto de aumento de impuestos que desembocaron en enfrentamientos en la capital, Nairobi, y dejaron al menos 5 muertos. Los manifestantes forzaron el cordón policial e ingresaron en instalaciones del Parlamento. Fue el día de protestas más sangriento hasta hoy y el ataque más directo al gobierno de Kenia en décadas.
Luego de varios intentos fallidos, miles de manifestantes lograron llegar al Parlamento. Forzaron el ingreso, saquearon el edificio, incendiando partes del mismo. Los legisladores que habían votado un aumento de impuestos huyeron por los túneles, en medio de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La policía también disparó balas reales que produjeron muchas muertes y docenas de heridos. El presidente de Kenia, William Ruto, condenó las protestas. Les aseguro a los kenianos que vamos a responder en forma expeditiva y efectiva a los eventos traicioneros ocurridos hoy. Ruto evitó mencionar la ley que causó la ira de los manifestantes. Gran parte de ellos eran jóvenes, que advierten el perjuicio económico del incremento de costos en productos esenciales y servicios. En respuesta a las primeras protestas, el gobierno ya había descartado alzas sin impuestos en el caso de productos como el pan o el aceite. Pero no fue suficiente para los manifestantes. Aseguran que el gobierno debería compensar su déficit de 2.500 millones de euros, cortando gastos. Y piden un castigo para el presidente William Ruto. No lo quiero como presidente, me arrepiento de haber votado por él. Debe irse. No pedimos que se modifique esta ley. La rechazamos. Todo, quítenla. Compran autos, se están enriqueciendo. Mientras tanto, un gran porcentaje de los kenianos están sumergidos en la pobreza. Hay gente que no puede acceder a la educación, que no tiene acceso a un seguro de salud. Quiero decirle a este gobierno, le hemos permitido entrar, pero ahora le mostraremos la salida. Señor presidente, mírenos. Ruto tiene ahora 2 semanas para promulgar la ley. Para terminar, les contamos que China se ha convertido en el primer país en traer a la Tierra muestras del suelo de la inexplorada cara oculta de la Luna. La sonda china Chang'e 6 aterrizó el martes en el desierto de Mongolia Interior con muestras de roca y suelo lunares. Los científicos esperan esas pruebas en busca de respuestas sobre cómo se forman los planetas o de los orígenes de la Luna y de la Tierra. El éxito de esta misión de 53 días pone de relieve las crecientes capacidades de China en el espacio, único país que ha alunizado en el lado oculto de la Luna. Aquí lo dejamos. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí y sigan con nosotros si quieren aquí en DW.